Buen día, Gustavo. Feliz día, Sergio. Igualmente para vos. Y bueno, y por más que Ronnie diga que es técnico, también lo vamos a incluir en el feliz día. Buenos días a toda la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral. Yo estaba pensando en esta cuestión de la tecnología. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar periodismo, mi viejo me regaló un grabador que en ese momento era considerado chiquito, que tenía más o menos unos 15 centímetros de altura por unos 20 de largo, pesaba más o menos 1,5 kilos, llevaba 4 pilas de las que hoy serían las medianas, que se gastaban enseguida, y ahora todo eso y mucho más lo tiene uno con el celular. La verdad que es increíble en estos 30 y pico de años cómo se han modificado las herramientas para el trabajo periodístico, ¿no? Sobre todo, bueno, Internet, la facilidad de la búsqueda y lo peligroso que puede ser también el abandono de la memoria humana, porque uno tiene el celular siempre a mano, entonces hay cosas que no recuerda, inmediatamente las busca en Google o algo por el estilo, y la memoria termina o volviéndose perezosa, ¿no? Entonces ya uno no se acuerda del nombre de un actor, no se acuerda del nombre de un político, no se acuerda de algo que pasó hace 15 años, inmediatamente lo busca y la memoria se vuelve perezosa. Pero bueno, una de las atribuciones o de los atributos que debe tener un periodista es la memoria, para poder trasladársela a los oyentes, a los lectores, etcétera. Bueno, yo no lo tenía pensado, pero sí, hay que hacer siempre el Día del Periodista, como cualquier día así del calendario, sirve para hacer una reflexión sobre eso que se está conmemorando. Realmente, de los últimos 15 años, el Día del Periodista siempre es un recordatorio más o menos penoso, porque gran parte de los que ejercen, entre comillas, esa profesión u oficio en los grandes medios de comunicación, son bastardos. Cuando uno ve estos tipos que mienten, una de las peores cosas que puede hacer un periodista es hablar de algo que no pasó y darlo por hecho. Por lo tanto, la mentira en el periodismo es uno de los peores, las peores atrocidades que puede hacer alguien que se dice periodista. Igual que la manipulación, ¿no? Tenemos periodistas manipuladores. Yo, como profesor en la carrera de periodismo, siempre trataba de realizar esa distinción cuando uno pensaba cuál es la función del periodista, cuál es el objetivo. Obviamente, esclarecer los hechos y de esa manera apuntar a cambiar el statu quo. Cuando un periodista miente, tergiversa, conduce, manipula a su público, le miente espantosamente como pasa en los últimos 15 años, realmente deja de ser periodista para ser un operador político, un vocero o algo por el estilo. Y uno recuerda cómo en los tiempos yo me acuerdo, uno de los episodios más cuestionados fue cuando Jorge Capitanich, que estaba como jefe de gabinete, creo que era, en una de sus habituales conferencias rompió una tapa del diario Clarín que publicaba una de sus millones de mentiras que ha publicado, y eso fue un ataque a la libertad de prensa. Este tipo que nos está gobernando, los libertarios, que tienen como principal valor la libertad, han cerrado Telam, cancelaron toda la programación de la televisión pública, están por cerrar Radio Nacional, y como broche de oro, Cunio Libarona le ha hecho una denuncia a Darío Villarroel. La de Nancy Pasos quedó sin efecto por un rechazo del juez, y Darío Villarroel, cuando Milei habló la semana pasada de esto de que si alguien se estaba muriendo de hambre va a tener que tomar una decisión de hacer algo, y Darío Villarroel dijo, bueno, ¿y cuál es esa decisión? Robar, por ejemplo. Bueno, entonces lo denunciaron por instigación a la violencia.
estos son los libertarios que persiguen a la prensa. Y después, otra periodista que ha sido también discriminada es Silvia Mercado, del Cronista, entre otros medios, que no le renovaron la acreditación en Casa de Gobierno que tiene desde hace 25 años. Es la primera vez que un gobierno no le permite el ingreso a la Casa de Gobierno. Ahora, pero Silvia Mercado parece estar más en sintonía con las ideas de que podría pregonar Javier Milei. Me estoy equivocando, evidentemente. No, porque Silvia Mercado fue la que hizo la denuncia con respecto a lo de los perros a principios de enero. ¿Qué pasaba con los perros? Que estaban construyendo el canil. A Silvia Mercado la tienen entre ojos, por supuesto. No es una periodista kirchnerista, es más afín a lo mejor a las ideas del PRO. No sé si fue apologista de Milei, pero obviamente que no, porque si claro, no le permiten el ingreso a la Casa de Gobierno como acreditada es porque la tienen en la mira. Bueno, a eso sí, a eso me refería, que le recuerdo a Silvia Mercado siendo bastante hostil, por ejemplo, con el gobierno de Cristina Fernández y demás. Pero bueno, se ve que también lo tenía a mal traer a Javier Milei. Gran parte de la prensa hegemónica fue sumamente hostil con Cristina. Fue sumamente hostil con Cristina desde principios de su primer gobierno en 2007, cuando empezaron con esas estupideces de que era bipolar, de que levantaba el dedito, de que tenía una cartera Louis Vuitton, y todo ese tipo de estupideces, que en este momento, por ejemplo, nadie cuestiona los deditos de Milei, los insultos, los agravios, qué se pone Karina Milei y qué se compra. Bueno, digamos, la prensa evidentemente eso de la distinta vara lo ha ejecutado bastante. Sí, y no le quitó y no le quitó la acreditación a Silvia Mercado, por más que haya sido muy picante con Cristina. Es más, Cristina Fernández de Kirchner fue la que eliminó la pena de prisión por injurias y calumnias hacia los periodistas. Por lo tanto, fue en ese sentido la más democrática. Y sin embargo, bueno, la hostigaron porque era autoritaria, simplemente porque intentó distribuir la palabra con el proyecto de ley de medios de comunicación audiovisual, que bueno, quedaría vetusto, pero bueno, por eso la acusaron, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? La Sociedad Interamericana de Prensa, que constantemente decía que Cristina hostiga a periodistas. Nadie del gobierno podía cuestionar nada de lo que dijera un periodista del establishment, por más que sean mentiras, porque inmediatamente lo interpretaban como un agravio a la prensa. Y esto que está haciendo este tipo, que agravia a todo el mundo, algunos ya se le están dando vuelta, no sanamente, pero algunos ya se están empezando a despegar y quedan, bueno, los caniches que son Luis Majul, Trebuch y Jonathan Viale. Dios mío. Porque lo que pasa es que, bueno, cuando uno ve a TN o a el diario La Nación que cuestiona las medidas de Milei, detrás de eso está Macri, evidentemente. Algunos están haciendo prensa a Macri, como el martes creo que comentamos lo de Margarita Barrientos diciendo que el reparto de la mercadería lo debería hacer Macri. Evidentemente están haciendo una especie de operativo clamor pedorro para que Macri se haga cargo de gran parte de las funciones del gobierno, es decir, una especie de gobierno de facto. Bien. Bueno, ahora vamos a lo actual. La reflexión esta del periodista. Recordemos que no todo personaje que aparece públicamente en un medio de comunicación es periodista, no en el caso, por ejemplo, de Ronnie, sino en el sentido de que un periodista que miente, un periodista que es defensor de cosas que están dañando a su público, porque realmente los que hicieron campaña por Milei, los que están defendiendo las medidas de Milei, los que están diciendo hay que darle herramientas a Milei para que pueda gobernar, están operando en contra de su mismo público. Es decir, tarde o temprano, aquel público que se siente pertenecer a una clase alta porque escucha o ve La Nación Más,
va a terminar afectada por esto, como evidentemente está pasando. ¿Por qué? Milei es un apologista, obviamente, de su propia gestión de gobierno, negando la realidad. En una entrevista que hizo con un medio extranjero, aseguró, pero muy orgulloso, de que soy el que destruye el Estado desde adentro. Realmente es una frase bastante enfermiza, ¿no? Yo creo que todos aquellos que lo aplauden, todas aquellas fuerzas políticas de afuera y las de adentro que le están dando cierta legitimidad a este tipo destructivo, hay que tener en cuenta que el Estado somos todos. El Estado no es solamente el gobierno nacional, qué sé yo, los tres poderes del Estado y toda. El Estado lo constituimos todos, y destruir el Estado es destruir el país, como evidentemente se está notando. En esta idea de tener un país sin Estado, que ya lo hemos debatido un montón de veces, pero el tipo se ufana y prácticamente es como una confesión de que el tipo está destruyendo, no está construyendo nada más que la destrucción. Esa idea de la motosierra y aparte siguió esa frase, soy el que destruye el Estado, y se comparó con Terminator. Una de las cosas que suelo decir es que vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, como Terminator. En la primera Terminator, el personaje de Arnold Schwarzenegger venía a matar a la madre de John Connor, que se iba a rebelar, iba a encabezar la rebelión contra las máquinas en el futuro. Por lo tanto, este tipo, que es una maquinita de decir estupideces, se está poniendo de parte del que destruye a la raza humana. Es o no entiende las películas, o cree que los demás no entendemos, pero realmente no se puede entender lo que el tipo está diciendo. Sí, hablando de soy un topo, ¿no? Dentro del Estado. O sea, soy un... Claro, soy un topo que destruye el Estado desde adentro. Y después también, dentro de esta idea de destruir al Estado, está la reacción que tuvo contra los diputados que votaron la reforma previsional, la manera de calcular los haberes jubilatorios, que en realidad representa para un haber mínimo entre 30.000 y 40.000 pesos de incremento, es un 0,6% del presupuesto, reaccionó de una manera tan autoritaria y antidemocrática. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos, dijo. ¿Le importa 3 carajos qué? Los jubilados. Porque el déficit o el equilibrio fiscal que pone como objetivo fundamental lo está haciendo, o lo está defendiendo ese equilibrio fiscal, mientras le recorta impuestos a los más ricos, mientras baja la alícuota del impuesto a los bienes personales de los que más tienen. Entonces, si buscamos el equilibrio fiscal, busquemos cobrar más a los que más tienen y no castigar a los que menos tienen, que es una cuestión casi lógica. Pero a este gobierno, dentro de no mucho, le va a resultar difícil mantener ese equilibrio fiscal, porque el consumo, que está en prácticamente caída precipitada, vertiginosa, afecta la recaudación de uno de los impuestos más importantes que tiene el país, que es el IVA. El impuesto al consumo, que es el IVA, y que es una de las recaudaciones más importantes que tiene el Estado, representa aproximadamente un 60% de la recaudación del Estado, se le va a ver dificultada por la caída del consumo. Por lo tanto, esto del equilibrio fiscal, por el 0,6%, que representa el incremento miserable que se le puede dar a los jubilados a través de esta ley, es mínimo, cuando en realidad debería
Obviamente que un gobierno como este no va a pensar nunca en cobrarle impuestos a los más ricos, porque son justamente los más ricos los que lo sponsorean. Por lo tanto, bueno, y en el medio de todo esto, no importa tres carajos, vetar una ley, dice que los diputados bien intencionados cayeron en la trampa legislativa pergeñada por Máximo Kirchner cuando la sesión para tratar ese tema fue convocada por el radicalismo, donde Unión por la Patria está muy borrado de las iniciativas, tanto en críticas como en iniciativas parlamentarias. Así que bueno, me parece que este exabrupto, uno de los tantos exabruptos de Milei, lo pone en evidencia de que ve que tanto el mercado, el sistema financiero, se le está yendo de las manos, que es aquel al que él venía a encantar y a brindarle todo, le están dejando solo, así que bueno, es lo que uno puede prever, que los meses que vienen no van a ser muy tranquilos, vamos a encontrar muchos más exabruptos, y la crisis económica va a seguir, obviamente, porque no hay nada que la frene con las medidas que está tomando el gobierno. Sí, sin embargo, en algunos casos, algunos medios ya están publicando que se estima que se estancaría los números de la inflación, que por los próximos 4 o 5 meses estarían por debajo del 5%. La verdad es que no sé justamente ese tipo de periodistas y analistas que quieren dibujar una realidad que no les va a hacer caso, porque si uno tiene en cuenta de que a partir de este mes van a empezar a llegar los incrementos tarifarios de luz y gas, esencialmente, que en muchos casos se habla hasta de un 300 o 400%, eso va a generar, por un lado, una crisis de muchos comercios y muchas fábricas que no van a poder seguir produciendo ni vendiendo, y eso se va a trasladar seguramente a precios y va a incrementar el número de inflación. Probablemente en junio tengamos un número que los tipos van a festejar felices y contentos, pero salvo que hagan una trampa estadística para que el incremento de los servicios no afecte, acá en Rosario, por ejemplo, sin ir más lejos, la cuestión del transporte urbano se va a casi 1.000 pesos, el transporte urbano, y las tarifas todavía no se incrementaron, pero eso va a venir. Entonces, si eso no entra dentro de la variable de la inflación es porque nos están mintiendo, porque nos están dibujando los números. Así que bueno, ahí estamos. Yo lo que quería, que no quería cerrar la columna sin hablar de este tema, es la solución que encontró el Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Petovelo, para la distribución de una parte de los alimentos que estaban guardados en 2 depósitos, uno de Villa Martelli y otro de Tafí Viejo, que se lo entrega a la organización CONIN, algo que ya habíamos dicho el martes, que esta organización CONIN está fundada por Abel Albino. Abel Albino, y que tenía Abel Albino una especie de impronta anticientífica con respecto al preservativo, la procreación. Pero hay algo más grave todavía, en estos días, creo que fue el miércoles, ayer o antes de ayer, el portal Cenital publicó o comentó una tesis de grado de la socióloga Camila Steinbaum, que trabajó sobre esta organización ONG CONIN, que tiene tiene nombre de dibujito, pero la verdad que es muy siniestro. Dice que tiene esta distribución de alimentos que hacen que, por un lado, no van a poder distribuir la cantidad de alimentos que distribuyen las organizaciones sociales propiamente dichas, porque esto, en realidad, el CONIN, es una especie de centro educativo
y pongámoslo entre comillas, de buenas costumbres. Como la mayoría de las que asisten al CONIN son mujeres, tiene un dispositivo de género donde busca reproducir un estilo de vida donde la mujer tiene que estar en la casa, con la familia, cuidando a los hijos, y que el varón es el rol del proveedor. Es decir, el modelo de familia que el CONIN difunde es aquel que se lo podemos ubicar en la década de 50, ponele, y más atrás también. Pero eso no es nada, porque es una cuestión ideológica de la cual uno se puede burlar. Pero el asunto es que a través de talleres, a través de cursos obligatorios para aquellos que son beneficiarios de los alimentos que brindan, transmiten estas ideas. Es un programa llamado Nutrir, que dura 3 años y después continúa con un seguimiento de las personas que participaron de esos cursos, donde no solamente les tiran estas ideas, el matrimonio es varón-mujer, la familia está conformada por papá, mamá, nene, nena, o nene, nene, o nina, nena, pero no hay nada más. El sexo es solamente para reproducirse. Y en estos talleres se evalúa a las personas que concurren y que más que nada concurren para recibir alimentos, frazadas, artículos de limpieza. Si faltan, si llegan tarde, si no aprueban esos preceptos de planificación familiar natural, no les entregan los productos, les dan menos, las castigan con no darle en una semana. Las mujeres que demuestran compromiso suelen tener prioridad. Quienes no cumplen van a tener menos elementos y menos productos en el bolsón familiar. Hay un alineamiento ideológico entre CONIN y los libertarios, porque abrazan la idea de Alberdi que gobernar es poblar la nación, y que para eso, para lograr la igualdad de oportunidades, los individuos deben desplegar su potencial genético. Es decir, que los libertarios, los liberturros, dieron a repartir alimentos a una ONG que adoctrina a aquellos que necesitan alimentos. Yo cuando leía este informe, me acordé de la psicología conductista de Pavlov, que era el que tenía un perro que cuando hacía sonar una campana, el perro sabía que le iban a dar la comida y empezaba a largar saliva. Esto es parecido, están condicionando a una parte de la sociedad a que actúen y piensen de determinada manera a cambio de la recompensa. A cambio de la recompensa, como si estuvieran adiestrando a un perro. Y a esta gente le da la Libertad Avanza la distribución de la comida, que aparte, reconocido por ellos mismos, no tienen la logística para hacerlo. No tiene, y en esta semana hubo una gran discusión con respecto a las organizaciones sociales, se las ha demonizado, pero gracias a las organizaciones sociales, en este momento el país no está incendiado. Bueno, esto es de una gravedad extrema porque cuestionaban a las organizaciones sociales porque eran intermediarias y administradores del hambre, y estos tipos, los de CONIN, son adoctrinadores de los hambrientos. Si no responden al impulso ideológico que se les brinda en la Fundación CONIN, no le dan comida. No le dan comida. Así que bueno, es un conflicto que no ha trascendido públicamente, no ha generado un escándalo porque la organización CONIN parece estar blanqueada por los medios de comunicación. Los medios porteños ni saben lo que es CONIN.
acá en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, funcionan dos centros que tienen las mismas características. Condicionan la conducta de aquellos que necesitan lo que la organización puede dar, pero a cambio de ciertas respuestas condicionadas. Gravísimo, gravísimo. Muy bien. Gustavo, nos queda un temita más. Sí. Bueno, una señal de que el gobierno está perdiendo cierto apoyo del establishment es, ustedes probablemente habrán visto esta semana que hubo una audiencia y una pelea entre Juan Grabois y Leila Gianni en la Cámara Federal, donde se hacía una apelación, donde se hacía una presentación por una denuncia de febrero que Juan Grabois le había hecho por la falta de entrega de alimentos, y los jueces que comandaban esta audiencia previa, que después la Cámara Federal ordenó al gobierno distribuir los alimentos, está en manos de Martín Irurzun. Que Martín Irurzun fue ese juez que había creado la famosa doctrina Irurzun, que decía que los exfuncionarios, kirchneristas solamente, tenían que ir a prisión para no entorpecer la investigación, porque tenían un poder residual que podía hacer que, qué sé yo, amenazar a testigos. Cosa que esto pasa solamente con los kirchneristas, y no con Macri, con Caputo, con Sturzenegger, ni con ninguno de los, ni con Vidal, que fueron los que cometieron escándalos durante el gobierno de Macri. Martín Irurzun era uno de estos camaristas, Eduardo Fara y Roberto Boico, que le pusieron un plazo a Sandra Petovelo para que presente un plan de distribución de los alimentos que va mucho más allá de este alineamiento con el CONIN, que no saben qué hacer con tanta mercadería. Pero además, la justicia también llamó a declarar al representante legal, al responsable legal de la Organización de Estados Americanos, Iberoamericanos, por esta forma de contratación indirecta que habían hecho a través de facturas truchas. La justicia de Comodoro Pi, que es gran parte amarilla, es decir, del PRO, está empezando a actuar por irregularidades monstruosas. Por ejemplo, Sandra Petovelo firmó una transferencia para la Organización de Estados Iberoamericanos por 6.700 millones de pesos para la compra de alimentos, que no compró, cuando estaba autorizada a hacerla por 2.700 millones nomás. Este excedente de 4.000 millones de pesos que no se usaron para la compra de alimentos, porque el Ministerio de Capital Humano no compró nada de alimentos, absolutamente nada. Cuando terminen de repartir esto que estaba en los galpones, no sé qué van a repartir, porque no compraron nada. Se desentienden del hambre de gran parte de los argentinos. Así que bueno, esas son las novedades. Dios mío, Gustavo. Ya vendrán tiempos mejores y recordaremos esto como una etapa difícil, difícil, pero... Espero que las recordemos, porque la desmemoria está manejada por los grandes medios de comunicación. Por eso tenemos a Caputo en el Ministerio de Economía y a Sturzenegger como un asesor estrella. Si los medios de comunicación fueran memoriosos y realmente ejercieran el trabajo de periodistas para mejorar la sociedad, esos tipos estarían en cana, porque deberían estar, porque hicieron muchísimo daño al país con la deuda externa, la multiplicaron pero por 1000, así que en el Día del Periodista, dirigido al público, sí, sepan lo que es un periodista y escuchen a los que son verdaderamente periodistas y no los que son publicistas u operadores de prensa. Así es.
Gustavo, gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Feliz día también, disfrútalo y nos reencontramos el martes, seguramente con más actualización, más análisis, más advertencias y, bueno, redoblando esfuerzos para resistir y proponer algo mejor, ¿no? No hay que quedarse llorando, sino proponer algo mejor. Digamos, uno en este momento apunta al desguace del gobierno nacional, pero no sabemos qué va a pasar una vez que este gobierno se desguace totalmente, porque no hay, ni en el público, ni en las fuerzas políticas, un proyecto alternativo. Y esa es la gran disyuntiva que estamos encontrando. Porque en esta semana se discutió sobre las organizaciones sociales y uno piensa, perdón, no tenemos que pensar solamente en cómo paliar el hambre del presente, sino trabajar para que haya una distribución más justa del ingreso, trabajar para que los precios no sean abusivos, para que el salario alcance para todo lo que tiene que alcanzar y no solamente para una parte. Esa es una lucha gigantesca y que significa transformar no solamente parte de las leyes, sino también la cabeza de gran parte de los argentinos. Así que bueno, nos espera una lucha muy ardua, que excede el fin de semana. Totalmente de acuerdo. Fuerte abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias por la paciencia, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el martes. Dale, fuerte abrazo, Gustavo, gracias por estar. Bueno, Gustavo Rosa, conversando con nosotros, haciendo este panorama político aquí en Radio Lateral, en Con Fundamento Criollo, más que necesario en este tiempo difícil que nos toca vivir de la Argentina.